Buenos días. Es para mí un honor estar con ustedes, eh, eh, compartiendo con ustedes un espacio de la celebración de los 60 años del CENDES, y le doy gracias al comité organizador por haberme permitido este privilegio. ¿Por qué el tema de, por qué escoger el tema de reflexionar sobre el cambio cultural educativo en el CENDE? Una de las cosas que uno comienza a estudiar y ver es que durante 60 años de investigación, el equipo de investigación responsable de los temas de desarrollo cultural y educativo del CENDE generó importantes conocimientos sobre las reformas y los cambios de la educación adelantados en el país y en la región latinoamericana. Es importante. Cabe decir que la naturaleza anticipatoria del cambio cultural educativo de aquellos años brindaba al planificador y al diseñador de la política pública más tiempo, más autonomía para visualizar y materializar el cambio. Era realmente un agente de cambio activo y poderoso en el proceso. Hoy en día, el tipo de vida que llevamos, la generación sobre todo por la generación y adopción de las innovaciones tecnológicas, ha decidido que la naturaleza del cambio sea volátil, veloz y disruptiva. Incluso encontramos, como fue con la pandemia, que fue un cambio de una naturaleza absolutamente inesperada. Por lo tanto, el planificador ya no es como antes, que puede pensar, buscar consenso, manejar las opiniones, ver las opiniones. Y una de las cosas que más que se le plantea, que por lo que todos han trabajado, es por estar vigilante seguir las tendencias, sobre todo las tendencias estadísticas, los cambios en esas tendencias estadísticas y en los procesos de cambio en partidas culturales, y estar en constante construcción de escenarios de cambio. La idea es que tú tengas varios escenarios de cambio, puedas verlos, puedas imaginar cómo vas a reaccionar si pasa eso, y si hay un cambio, pues se selecciona el que uno imaginó, o se hace una fusión de todos los cambios de los diferentes escenarios para construir uno que sea adecuado al que estamos viendo. Actualmente, la educación vive un proceso de cambio absolutamente radical. La mayoría de los estudiosos de educación dicen que el proceso de cambio que se vive ahorita es más radical que el que se vivió en la educación con la primera revolución industrial. La mayoría plantea de que quizás lo similar, la similitud, podría estar con el cambio que significó la imprenta de Gutenberg en el proceso educativo. Y ese cambio, tenemos 20 años hablando de ese cambio, los estudiosos tienen 20 años hablando de ese cambio, los investigadores leemos lo que dicen los otros investigadores, pero la pandemia nos dio una lección a la humanidad de el cambio que estaba sufriendo la educación, y lo que podíamos aprovechar de ese cambio tecnológico para hacer un proceso virtuoso del uso de las tecnologías y el proceso de adopción de tecnologías particularmente. En ese sentido, el CENDES está un poco obligado y comprometido con este tema, porque el CENDES es una institución creada para el cambio. El CENDES, si uno ve los documentos fundacionales del CENDES, revelan que su concepción respondían a la transformación de la propuesta, a la propuesta de transformación del Estado moderno que surgió a nivel mundial durante el proceso de la posguerra. Era un proceso de reconstrucción, de búsqueda de paz y de financiamiento equitativo para todos los países. La idea
la idea fuerza de esta agenda en Venezuela fue la instauración y consolidación del estado de bienestar bajo un gobierno democrático. Se buscaba reconocer el apoyo y la seguridad social al ciudadano que a través de su trabajo compartía la responsabilidad de construir la riqueza y el bienestar social del país, sin recurrir a la limosna o a la ayuda. Las políticas de bienestar debían estar fundamentadas en estudios socioeconómicos y el seguimiento de tendencias estadísticas. Es un tipo de trabajo, un tipo de actividad que Manuel García Pelayo, profesor de la Universidad Central y fundador de la Escuela de Estudios Políticos, llamó la racionalidad técnica del planificador y de los analistas de políticas públicas. En todo subyacente a todo este proceso de modernización y de cambio y de bienestar social, estaba la educación como factor clave para lograr la modernización y lograr transformar la capacidad humana productiva que exigía el proceso de industrialización. Si nosotros vemos los documentos fundacionales del CENDE, observamos que en 1960, cuando se hacen los primeros documentos para ser considerados por el Consejo Universitario y las organizaciones políticas, la construcción del CENDES está alineada en que se dediquen a estudiar las teorías del desarrollo que se adelantaban en el mundo. Y el propósito del CENDES en aquel momento sería establecer la especificidad del caso venezolano. En 1976, más de 14 años después, el CENDES ha desarrollado todo este proceso de diagnóstico, ha establecido socioeconómicamente la realidad venezolana, que como nos dijo el profesor Carrera Dama, fue una situación hito en todas las ciencias sociales, porque hasta el momento era un proceso de historiografía lo que teníamos de la sociedad venezolana, y se decide que la estructura del CENDE se debe perfeccionar, se debe adecuar más al proceso de investigación. Y en ese proceso, en la misión del CENDE, se le incluye que debe dedicarse al análisis y al diseño del cambio, que debe proceder a generar equipos que estén en constante vigilancia de las realidades venezolanas que surgen como resultado de los procesos de intervención, y que se evalúe el impacto social del cambio y la construcción de tendencias y escenarios prospectivos. Dentro de esas directrices, vemos que hay 60 años de investigación y de resultados de investigación que se comunicaron al país. Estos resultados de investigación que se comunicaron al país los pudimos recuperar a través de la revista Cuaderno CENDE, que está hospedada en la web Saber UCB del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, la Biblioteca Familiar, y con una pequeña de los amigos que me prestaron sus libros que tenía. Esta revisión, que se hizo así por razones del confinamiento y el control social de la pandemia, tuvo sus límites porque se identificaron muchos otros títulos de artículos en revista, capítulos del libro, ponencias, comunicaciones de eventos científicos, las tesis de posgrado, por ejemplo, que no se revisaron sino una o dos, e informes institucionales que no pudieron ser localizados por el cierre de la biblioteca y los servicios de información y documentación en el país, tanto la del CENDE, que tiene ahorita, está en situación de su ambiente, su ecología no es la más propia, hay que recuperarla para poder para que nuevamente preste el servicio, como están todas las bibliotecas de todas las universidades del país y de las mayorías públicas. Sin embargo, fue posible, en opinión de los que se consultamos, fue posible identificar los trabajos que fueron hitos o marcadores históricos
sobre el tema cultural y educativo en Venezuela. En ese sentido pudimos distinguir que ese proceso de análisis del cambio, estudio del cambio, que ha hecho el CENDES en esos trabajos o marcadores históricos, cada década se distingue por un tema, tiene una estructura significativa distinta a las otras. En 1970, los trabajos publicados se dirigieron hacia el diagnóstico y la finalidad del cambio. José Agustín Silva Michelena y Gabriela Bronfeld-Mayer se dedicaron a analizar el proceso de modernización y la industrialización del país y concluyeron que este proceso era inviable con el sistema educativo que teníamos, que era impostergable la formación de los docentes porque los docentes la formación que tenían los docentes no era la adecuada para los requerimientos ni los requerimientos culturales, ni los procesos de cambio social, ni mucho menos los procesos de industrialización y generar individuos productivos y competentes para las metas que tenía el sistema económico. Era necesario formar gerentes y profesionales autónomos. También era imprescindible formar valores de pertenencia nacional y construir una racionalidad no dependiente en los futuros ciudadanos venezolanos. La educación no solo iba a ser un medio para lograr la modernización y la industrialización del país, sino que era una vía segura para erradicar la pobreza y mitigar la desigualdad. Si bien es cierto que en la década del 70 se empieza a observar que se baja la pobreza, también es cierto que se empieza a observar en esos estudios que la desigualdad sube. A la par de los estudios de José Agustín y Gabriela Bronfeld-Mayer, quiero mencionar unos estudios que están en los cuadernos de la Sociedad de Investigación de Planificación, que el CENDES, la Junta Directiva, estaba formada por todos los investigadores del CENDES y eran los que se encargaban de hacer todo el proceso de edición y de producción. En esos trabajos están unos trabajos muy importantes porque nos muestran cómo era la situación tan elemental que había en materia de educación en ese momento. En ese sentido están los trabajos de Ramón Piñango algunos con monasterios, que son bases para la formulación de un cuerpo que oriente la educación primaria, la investigación educacional y la planificación en el país. De las cosas interesantes de estos trabajos es la vigencia conceptual que tienen y teórica que tienen esos trabajos en una época en que la agencia multilateral de la UNESCO era todavía muy incipiente en los procesos de normalización de los conceptos, de las edades, de todo ese mundo que se ha hecho para que haya posibilidad de comparar los datos y darle consistencia a los datos. Están los trabajos de Hildebrando Barrio, que es la tasa de retorno de la educación pública, que creo que con el proceso de la diáspora pronto vamos a tener que iniciar ese tipo de estudios, porque se nos va mucha gente y formamos gente y se nos va para la tasa de retorno es negativa, porque ellos están contribuyendo al desarrollo de otros países. Más Contacti trabaja mucho en la educación superior y hace unos trabajos de modelos generatrices que son bien interesantes sobre cómo se va a comportar. Y nuestra amiga y directora del CENDE, Sonia Barrio, nos da una lección aún vigente sobre la forma como se debe responder a la demanda de servicios educativos en las provincias del país. Ella lo hace con los modelos distritales, que en aquel momento era una forma de organización de servicios que tenían y de organización político-territorial para el cumplimiento de los servicios, que tenía tanto los servicios de salud como los servicios de educación.
La década de 1980, los documentos, son muy bellos, empiezan a verse los primeros efectos del cambio. Uno de los trabajos que se va a convertir en un clásico de la literatura educativa venezolana y de las ciencias sociales es el trabajo que hizo Gabriela Simón Bronfeld-Mayer y Ramón Casanova, donde establecen que en Venezuela las instituciones educativas presentan un diferencial escolar. Hay dos circuitos educativos claramente diferenciados y, y ellos están generando un proceso de formación de una sociedad ampliamente desigual. Nineste nos tiene encontramos que se dedicaba en esta época se dedicó al trabajo de crear un sistema axiológico para la educación venezolana. Y la propuesta de modelos de un modelo de valores para difundir en el sistema educativo a través de la implantación en la institución educativa. Esto también es sumamente interesante en un momento que estamos en una crisis de valores terrible y es importante observar qué propuso ella en ese momento. En 1980, finalizando 1980, Ramón Casanova nos sorprende con un trabajo donde ya él anuncia y establece que la situación del país es crítica y que eso hace que y sobre todo en las instituciones del Estado. Y la escuela y las instituciones administrativas de la educación no se salvan de ello. Por eso, en los procesos de planificación que se deben seguir, tanto para el Plan de la Nación, o sea, como insumos para el Plan de la Nación, como los procesos de planificación que se deberán seguir para las previsiones presupuestarias, muestran mucha complejidad y él recomienda que se asuma y sea el modelo teórico metodológico de planificación situacional de Carlos Matos. En 1990, también Carmencita García Guadilla nos presenta un trabajo donde de mucha vigencia hoy en día, porque logra establecer un cruce disciplinario entre la demografía, la economía y la educación en el tema de efectos de procesos migratorios en la población económicamente activa del país. Se está refiriendo a las migraciones del sur que vinieron por motivos políticos y a las migraciones de los países caribeños que vinieron no solo por problemas políticos, sino por problemas de pobreza y hambre y miseria. 1990 al 2000 hay todo un proceso de cambio a nivel mundial. Hay un proceso de cambio a nivel mundial porque se empieza a hablar de que estamos entrando en la posmodernidad. Sin embargo, y en educación, y recuerdo que Ramón era muy insistente en eso, ahí se plantea de que vamos a entrar en la modernidad, pero que la mayoría de los objetivos que nos propusimos en las políticas de la modernidad no se cumplieron. O sea y es lo que Anthony Giddens denominó la discontinuidad de la modernidad. Pasábamos a la posmodernidad y no habíamos, pero quedaba una modernidad inconclusa. En esa misma época es la época donde una de las cosas que se plantean es la descentralización del poder político territorial y eso va a afectar a la educación porque se plantean nuevas formas de administración y nuevas formas de institución entre el gobierno y la educación y por ende también nuevas conexiones, sobre todo presupuestarias, de autonomía, y de formas de formas de hacer los pensum mucho más específicos, mucho más poderosos para el ciudadano en su ambiente inmediato, como es el municipio
o la provincia. Y finalizando ya el 2000 aparece la agenda de la refundación de la patria del socialismo del siglo XXI. El primer documento que tenemos en esos años de 1990, y quizás el más importante, es el que hizo Ramón Casanova Lilian Jun con los investigadores del IESA, Luisa González y Juan Carlos Navarro, perdón, en donde se destacan las características político-territoriales de la administración del sistema escolar y educativo, y se propone el nuevo modelo que debe hacer. Este trabajo es sumamente importante desde el punto de vista del análisis de los recursos con que contaba el país en ese momento. Es quizás el único documento donde esté la cantidad de maestros que estaban trabajando. Ramón Casanova, en esa época, nos hace un planteamiento bien pertinente, bien llamativo, en donde él se da cuenta que los jóvenes de final de siglo no tienen nada que ver con nosotros los baby boomers, sus padres, y que esos jóvenes tienen nuevas costumbres y manifestaciones culturales que deben ser atendidas y que deben ser consideradas por el sistema educativo y por nuevas estructuras del sistema cultural. Rita Pucci y yo trabajamos en otro tema, que era en vista de las nuevas medidas descentralizadas, cómo va a influir la heterogeneidad institucional de cada escuela en el proceso de implantación de políticas públicas. Debido a que, mira, una de las cosas que uno ve cuando haces trabajo empírico, trabajo de campo, es que una cosa es el ambiente, el ecosistema de una escuela nacional en el casco de la ciudad, una cosa es el ecosistema de una escolar en los estados y en los municipios. Y una cosa es los sistemas, el ecosistema que rodea a la escuela privada. Entonces, ¿cómo se iba a ese tipo de escuela, tanto en su ecosistema que lo rodea, como en su estructura interna, cómo iba a ser trastocado por, por el proceso de descentralización? Carmencita anuncia a América Latina sobre las complejidades del proceso de globalización e internacionalización de la educación superior y cómo puede afectar a la educación, a las instituciones educativas y a la universidad latinoamericana. No se olvide que este era el momento de los trabajos de cambio educativo que se están haciendo por la emergencia de la Unión Europea, y está la célebre reforma de Boloña, que buscaba un proceso de certificación y acreditación escolar que a su vez contribuyera con un proceso de inclusión tanto en las universidades como en la estructura productiva de la Europa, de la Unión Europea. 2000, del 2000 al 2015, seguimos con los temas de discontinuidad, seguimos con los temas de la descentralización y la refundación de la patria. En esos años trabajé intensamente sobre el efecto excluyente de la discontinuidad de las políticas públicas de la reforma. En efecto, el lograr que las escuelas tuvieran 9 años no fue una política fácil desde el punto de vista de construir nuevas escuelas y dotar al sistema educativo de las instituciones escolares que se exigían para los alumnos de primero a tercer año para que terminaran la escuela básica y luego para los de cuarto y quinto año. Y en ese momento, y todavía creo, que ese es un factor de exclusión en nuestro sistema educativo. Se trabajó arduamente en cómo algunos estados venezolanos
con los procesos, los primeros procesos de descentralización de la educación a través de los gobiernos provinciales, mostraron que era una oportunidad de corregirlo. Y también hay unos estudios sobre la transferencia de competencias donde yo demuestro que no se dio en Venezuela porque una de las razones básicas era la falta de registros administrativos donde supiéramos cuál era la deuda de pasivos de los docentes y cuántos eran los docentes que habían en Venezuela, así como conocer todas las propiedades de los locales educativos. En ese trabajo también vimos una propuesta hacia la sociedad civil en la construcción de la calidad escolar, de la calidad de la educación, que se llamó Redes Escolares, que lo hicimos en el municipio de Baruta. Luego todos esos trabajos después se vieron, los analizamos y vimos cómo se podían dar con la nueva constitución y las nuevas finalidades que tenía la política pública por el nuevo Estado que significaba la democracia participativa. Una de las cosas que el CENDES trabajó arduamente y avisó fue la necesidad de formar una generación de relevo en la fuerza docente. Sobre todo en la Universidad Central, avisamos que el envejecimiento y la descapitalización de la fuerza docente era muy alta en los años 2005. Lamentablemente no se pudo hacer nada porque ya se ve que el Estado tenía una agenda, en los gobiernos, estos gobiernos tenían una agenda oculta en la cual se orientaba a mermar los recursos en esa merma de recursos pues no había programas de generación de relevo ni de formación docente. El último trabajo es 15 años de transformación en el sistema educativo venezolano, en donde se plantea que bajo la consigna de un gobierno inclusivo, igualitario, el sistema educativo se transforma y se convierte en un sistema más excluyente, que es tipo tú, entras en primer grado y tienes que salir en quinto año. Se elimina el INSE como un organismo diseñado para, como un atajo a la educación para que las personas que quedaron atrás, quedaron rezagadas, pudieran superarlo. Y también se observa el proceso de los cambios universitarios, los cambios de posgrado, la falta de calidad. O sea, se hace un análisis justo de cómo bajo una consigna de igualdad e inclusión es posible que si tú transformes un sistema educativo en una institución excluyente. Ramón Casanova, paralelamente, trabajaba también en la participación de la comunidad en las escuelas rurales y su objetivo era mostrarle una caja de herramientas para la mejor gestión escolar. Trabajó nuevamente, pero ahora con la generación, con los jóvenes, pero ahora con la generación del 2007 y hablaba del levantamiento político de una generación. En Venezuela esto es un tema simbólico porque fue la generación de 28 la que acabó con los 30 años de dominación de Gómez y había muchas esperanzas en la generación del 2007 como la generación que podía culminar con el proceso de la revolución socialista. Los últimos trabajos de Ramón Casanova estuvieron dirigidos a caracterizar las tensiones y conflictos de las políticas neoliberales
en la educación y la igualdad, la concepción de la igualdad en la escuela venezolana. Un poco planteaba cómo era imposible que las políticas neoliberales tuvieran éxito en una sociedad donde la igualdad era el centro de la concepción de la escuela. En esta misma época, Carmencita García hace, hace un trabajo donde realmente consagra su vocación por el análisis del desarrollo educativo y el cambio educativo en Latinoamérica. Y propone, hace una reseña de la política de educación universitaria en Venezuela durante los años 2000 al 2005, los temas de financiación y prospección de la educación en América Latina, las tensiones y las polarizaciones en la institución universitaria de América Latina ante los nuevos contextos universitarios. Este momento, cerramos esta época en un Sendes que está bastante aporreado por la crisis económica del país. Los temas de descentralización han pasado de prioridad porque el gobierno ha desarrollado un tema de recentralización total. Como ya les dije, hubo un proceso de transformación de las instituciones educativas en 15 años, donde, por ejemplo, los institutos tecnológicos superiores, excepto los privados, los públicos prácticamente desaparecen y se convierten en las universidades territoriales y las universidades de especializaciones. Y cambia todo el sistema educativo venezolano y cambia hacia un sistema que para muchos lo han caracterizado como un sistema típico de los procesos de crisis humanitaria emergente. Yo comparto esa visión. Yo creo que el sistema educativo venezolano está en un proceso crítico y en un proceso crítico que lamentablemente no sirve ni a la revolución ni a la revolución socialista, ni sirve tampoco a los viejos esquemas del capitalismo. Y muchísimo menos al mundo que se está asomando, que está emergiendo y que la pandemia nos enrostró y nos hizo ver que hay un total cambio de tablero, por lo cual yo creo que todos los planificadores, los que trabajamos en planificadores y los que trabajamos en políticas públicas, tenemos que cambiar, pensar en un nuevo horizonte, donde hay una sociedad absolutamente distinta y donde hay una sociedad que está bastante determinada, sin caer en determinismo tecnológico, por las nuevas tecnologías. La conciencia de la gran, por eso este próximo punto lo denominé la conciencia de la gran transformación de la educación. La gran transformación de la educación viene desde hace 20 años. Y desde hace 20 años, como les dije anteriormente, los grandes científicos de la educación han hablado del tema que está sucediendo, pero poco le hemos tomado en cuenta, poco hemos observado, poco hemos trabajado esas ideas, sobre todo en los países latinoamericanos, en los cuales los temas sociales, los temas populistas, los temas más dedicados a los procesos a los procesos del deterioro, de la crisis, nos hemos enclaustrado en eso y poco le hemos parado a todo en los temas del impacto de las revoluciones científicas y tecnológicas en un nuevo modo de vida. Y son temas que, mira, si tú revisas la bibliografía, desde los años 90 nos los está avisando personas como Alan Turing, como Zygmunt Bauman,
como Rafkin, Manuel Castel, no se puede hablar, en el 99 saca la trilogía la trilogía de la información y la comunicación en el mundo y las revoluciones tecnológicas, y nos hablan profundamente de esto. Sin embargo, en educación, los países latinoamericanos y sobre todo Venezuela no hemos tomado mucho en cuenta. Una de las cosas que uno empieza a ver en que, por ejemplo, de 1975 al 2000, las TIC en la educación, que fue el gran proceso, el gran efecto de la tercera revolución científica y tecnológica, fue observar que era un medio para adelantar los procesos de aprendizaje. Es decir, se acabó la tiza y el pizarrón, y ahora empezábamos a trabajar con pizarras interactivas, con pizarras digitales, y actualmente empezábamos a trabajar con todo lo que era computación, con programas aunque diferidos y no había comunicación bilateral, pero estábamos trabajando ya con computadoras, con procesos de almacenamiento, con intercambio, era un intercambio más humano, más humano por decirlo, que no era como ahora que tú puedes hacer un trabajo absolutamente digital. Era un proceso de generación de nuevos conocimientos. Como lo plantea Manuel Castel, el hecho de que la información fuera el medio de producción de nuevos conocimientos y de transformación de procesos económicos y de procesos de salud, etc. Eso generó muchísimos conocimientos nuevos y permitió la acumulación de nuevos con un voluminoso acervo científico al cual se podía acceder si teníamos un buen conocimiento estratégico de cómo acceder a ese conocimiento. Era necesario la revolución, en un momento que se planteó que la educación ya no era solamente lograr que el individuo grabara objetivos cognitivos, sino que era quizás más importante que desarrollara capacidades y que el maestro descubriera habilidades. Emerge una nueva cultura de inclusión y convivencia, aunque por ejemplo, el mismo Manuel Castel en su célebre prólogo Yo el Supremo, habla de una profunda individualismo, porque la relación base hombre-computadora resultó, y todo esto cambió a partir del 2000, cuando la primavera de Egipto, por ejemplo, nos reveló que habían cantidades de personas trabajando en redes y haciendo movimientos políticos en redes. La cuarta revolución tecnológica la prevén para 2030. Ya se habla de que muchos hablan de que esto es un cambio civilizatorio y que, que es un nuevo modo de vida. Aparecen las tecnologías de 2.0 que permiten la interactividad simultánea y el individuo en todas partes del globo. La educación virtual, hay una educación virtual ya, aunque nosotros estamos trabajando con software que fue diseñado para procesos de comunicación y de grupo. Paralelamente, el mundo ha desarrollado una cantidad de software de educación virtual para la docencia, que tienen un valor indescriptible. Las tecnologías inmersivas de docencia, o sea, la tercera dimensión, las tecnologías holográficas y todo, ya son parte de la vida de universidades top, para enseñar ingeniería, para enseñar medicina, para enseñar posgrados de cirugía, etc. Y la otra cosa que tenemos son los almacenajes en nubes y repositorios. Aparece el Internet de las cosas,
que nos habla de que sobre los niños que vamos a educar y los adolescentes que van a educar están viviendo en una sociedad totalmente distinta. Y se está hablando de la sociedad abierta, lo cual la pandemia nos lo mostró cuando por el primer año el primer año de la pandemia, las revistas abrieron sus datos, no había necesidad de estar suscrito a muchísimas revistas científicas y tecnológicas, a muchísimas bibliotecas y a muchísimos diarios, porque todos podíamos acceder, o sea, se paralizaron la privatización de la sociedad y hubo un proceso, todos tuvimos la oportunidad de conocer a nivel planetario una sociedad abierta. También tenemos las sociedades digitales, que todavía, aunque nosotros no los conocemos y es imposible pensarlo, ya en Europa, en Estados Unidos, hay sociedades digitales, incluso con los drones, con deliveries con drones, y una cantidad de cosas que tiene los Wi-Fi para plazas y lugares públicos, que tienen mucho que cambiar en las personas a que vamos a educar en un futuro. En este sentido, y con estas, diciéndonos, mira, durante la pandemia, las nuevas tecnologías mostraron que podían ser un gran aliado, la digitalización de la ciudad, y demostraron que podían ser un gran aliado para el proceso de la educación. Entonces, ¿cuáles fueron las lecciones que podemos sacar de la pandemia si cruzamos las lecciones que vivimos con las pandemias, vamos cruzándolas con las lecciones que vivíamos con las pandemias, el uso de las tecnologías, eh, el uso de las tecnologías y el proceso educativo? Lo primero es que no estábamos preparados. La OSD en ese sentido tiene en su servicio de planificación y análisis, donde está, por cierto, un venezolano de nombre Ricardo, ahorita no puedo, perdón, me disculpa que para un momento tan importante se me olvidó. No la OSD en ese centro de planificación, una de las cosas que nos muestra es que el mundo no estaba preparado para un proceso de solventar una sociedad, una situación, perdón, una situación de hecatombe con las tecnologías digitales como potencialmente lo logramos. Y sin embargo, pero hay importantes desempeños en muchas sociedades que sí lo lograron. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver y concluir que nos enseñó la pandemia es que, aunque por más de 20 años los estudiosos de la educación han venido alertando sobre la importancia de digitalizar y transmitir por medios telemáticos las actividades educativas, las sociedades del mundo no estaban preparadas para ello. Los sistemas escolares y educativos que lograron manejar y superar a las vicisitudes de la pandemia con mayor eficacia fueron aquellas que contaban con gobiernos descentralizados, las instituciones educativas que habían desarrollado ya gestiones autónomas, aunque no incluyera los procesos de gestión financiera. Las instituciones educativas que previamente habían incorporado tecnologías de información y comunicación, las TIC, en sus rutinas y prácticas docentes. Las instituciones educativas dedicadas a la atención al estudiante de más edad. O sea, mientras mayor autonomía tenía el estudiante, mientras mayor era, mejor fue el desempeño. Lo cual nos habla otra vez de la autonomía, de la formación de autonomía en educación. Y en términos de las escuelas que eran más descentralizadas y que tenían mayor autonomía para la toma de decisiones, fueron las que mejor sobrevivieron.
La importancia, ¿por qué la importancia de los gobiernos y descentralizados y la sociedad civil? Las políticas de presencialidad en las instituciones educativas estuvieron supeditadas a los procesos de seguimiento y control sanitario encargados por las comisiones de salud nacional o estadales. La experiencia de microgestión escolar fue una fortaleza indiscutible para el proceso de reinicio progresivo de la actividad educativa, tanto para la presencial como la combinada o híbrida. El trabajo mancomunado de las autoridades de salud, de la educación, de los centros educativos y de la comunidad educativa fue clave para la aplicación exitosa de los protocolos de inicio de actividades presenciales, suspensión en casos de que hubiese recrudecimiento de pandemia y de reinicio otra vez. En los procesos de vacunación de niños, adolescentes y jóvenes, la institución educativa ha sido un centro clave para la atención ciudadana. ¿Qué efectos negativos? O sea, pero también hemos visto que hay efectos negativos en la educación. Los, evidentemente que aparecen, pero aparecen de forma aplastante. Los nuevos factores de exclusión al derecho educativo, es decir, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, como fue los centros educativos que no tenían disponibilidad eléctrica, redes de teleinformática y banda ancha, todo eso se convirtió en una exclusión para el acceso a educación. Los centros educativos que no tenían disponibilidad de un PC, una tablet o un smartphone. Y los nuevos factores de exclusión para disfrutar una educación de calidad, que es también parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, fue que la calidad y cobertura de los servicios de transmisión de energía y señales. Por ejemplo, en Venezuela habían centros la pésima distribución de la electricidad que están programados tiempos y lapsos de corte de energía eléctrica, pues simplemente no se podía dar clase en esos momentos. La calidad y actualidad de los dispositivos electrónicos, la mayoría de los centros educativos y la mayoría de los docentes tenían dispositivos electrónicos realmente lamentables. La calidad de los procesos de digitalización de contenido, la capacidad financiera y voluntad equitativa de los gobiernos para adelantar las políticas de accesos y medios y disfrutes de servicios de calidad, la disponibilidad de una fuerza docente calificada en el proceso de digitalización. Los efectos negativos del uso de las TIC en educación: se amplía la brecha de la desigualdad en el acceso y la calidad de la educación. La institución escolar pierde valor como medio de integración social, redistribución justa y equitativa de la riqueza del país. Hay una pérdida de tiempo en la trayectoria educativa de los estudiantes. Y mientras más vulnerables socialmente, social y económicamente los estudiantes, mayor es la pérdida. Hay un déficit en el desempeño académico por efecto del problema de calidad de los aprendizajes y los nuevos modos de vida. El uso de las tecnologías, poco o nada interactivo en el proceso educativo en los sectores más vulnerables. Por ejemplo, la radio y televisión se critica porque es un servicio educativo muy elemental, porque no tiene interactividad y no está respaldado por los procesos de almacenaje y de uso de software y de reproducción que puede tener la educación por medios digitalizados. Efectos positivos. ¿Cuáles fueron la utilización de las TIC en la educación? Evidenció la potencialidad de este medio para mejorar la calidad de la presentación pedagógica de los contenidos educativos, facilitar el ritmo del aprendizaje según necesidades y circunstancias personales, acceder a conocimientos presentados en formatos diversos. Los estudiantes de todos los niveles extrañaron la vida escolar, la calidad es el intercambio docente y se reincorporaron con altos niveles de satisfacción. Hubo un incremento en el acceso a la información y los conocimientos actualizados
y se intensificó el intercambio humano. La experiencia de la pandemia demostró la potencialidad efectiva de las modalidades híbridas en la actividad educativa. Evidenció la necesidad de cambiar el proceso educativo en simultaneidad con transformaciones tecnológicas. Debemos impedir el retraso a la adopción de nuevas tecnologías. Revaloró la actitud y capacidad de diseñar e implementar acciones de gobernanza y equidad. Evidenció también nuevas situaciones. En todos los niveles educativos, la evaluación del desempeño educativo fue deficiente. En los estudios de seguimiento personalizados en cortes escolares mostraron bajos rendimientos tanto de la corte como del estudiante contra sí mismo. Cada nivel educativo demostró que es específico para transferir contenidos cognitivos, formar competencias, así como para sembrar actitudes y emociones que fomenten el proceso de construcción de autonomía e independencia en los estudiantes. Las nuevas dimensiones a considerar en el tema financiero presupuestario. La actividad educativa requerirá más inversión y deberá responder a las especificidades de cada nivel. La limitación de las TIC para formación de capacidades y descubrimiento de las nuevas habilidades de los estudiantes. Dificultad para el diseño de los procesos de evaluación y realización de los test de evaluación. Mayores exigencias a los docentes en formación académica y preparación de material docente. Revisión y adecuación de las regulaciones laborales del teletrabajo en la profesión docente. Nuevas dimensiones a considerar en el diseño de las políticas de equidad. Las limitaciones del apoyo familiar en la educación a distancia, la mamá que trabaja y los nuevos requerimientos que le hace el teletrabajo al hogar o a la vivienda donde viven la familia. En el caso de Venezuela, la conciencia de sobrevivir en la opacidad. Aún vivimos momentos de mayor crudeza de la pandemia. La opacidad de información, además de ser una gran debilidad de la política sanitaria y epidemiológica, sumerge al ciudadano en una situación de total incertidumbre e ignorancia. Las carencias y miserias de la sociedad venezolana se evidenciaron aún más en la actividad educativa durante la pandemia. El sistema educativo mostró su gran vulnerabilidad y la fuerte capacidad que se ha desarrollado para profundizar la brecha de desigualdad que separa a la población venezolana. Es posible que solo el 17% de la población haya tenido acceso a la educación, ello por estar inscrito en una institución privada. Es posible que el 83% del estudiante venezolano matriculado en centros públicos no pudieron superar los problemas propios de la pandemia y mucho menos los déficits salarial y de seguridad social de los docentes. La política de precarización de la fuerza docente se convierte en un fuerte obstáculo para los procesos de educación presencial. El CENDE en el cambio cultural y educativo. Las actividades de investigación y docencia en planificación y política social deben estar orientadas a reflexionar e invitar a construir al sistema escolar, el sistema escolar y educativo. Esta reconstrucción tendrá validez y oportunidad si está contextualizada en la transformación que vive la educación por efecto del cambio tecnológico de la tercera y quinta revolución industrial. Debemos invitar a reflexionar sobre la urgencia de proponer diseños de planificación y políticas de educación equitativo que devuelvan al sistema educativo venezolano la capacidad de incluir, integrar socialmente y brindar educación de calidad, de calidad y con calidad. Reflexionar sobre un nuevo sistema de valores, formación de agencia en los individuos, formación de una sociedad cuyos individuos actúen con autonomía y dignidad, resignificación de la formación de personas competentes que aprecien la competitividad con sentido ético y moral, concienciar sobre la sostenibilidad como una actitud humana e instinto de preservación, reconciliar al individuo con las emociones y sentimientos de tolerancia y convivencia. Gracias por su tiempo. Bueno, fíjate, esto
yo concuerdo el rastreo y la descripción que hizo Mabel de la participación del CENDES en la discusión pública que se hizo en este país respecto al cambio cultural y educativo en Venezuela, tiene de verdad, eh, me parece que es muy claro y puso acento en los grandes aportes que hizo el centro. Principalmente el caso de Gabriela y Ramón, la diferencia escolar, que es uh, un trabajo que tiene hoy mucha importancia, sigue teniendo mucha importancia. Lo mismo que el propio trabajo de Mabel sobre la transferencia de nivel educativo, eh, estudiando la continuidad en el desarrollo del venezolano en el sistema escolar, a lo largo del sistema escolar. El caso de Ramón hoy es sumamente importante porque y leer ese libro de la editorial Capellus es clave, porque precisamente el problema más grueso que tenemos hoy respecto a la incidencia de la pandemia y respecto a lo que tenemos que hacer para superar no solo los efectos de la pandemia, sino los efectos del deterioro que ya venía galopando antes de la pandemia, es la circuitación. Hoy tenemos, o sea, nosotros tenemos unos circuitos históricos que muy bien Gabriela y Ramón lo describieron y lo analizaron con detenimiento, sino que ahora tenemos una cosa inaudita, lo que se llama la generación de una brecha cultural de un tamaño gigantesco. Hoy la respuesta, tenemos casi 2 años en esto, donde hay una diferencia tremenda entre un sector de privado que ha dado una respuesta muy buena. Sí, ciertamente les ha ocurrido pocas cosas. Bueno, imagino que los análisis descubrirán algunos defectos, etcétera, pero en términos gruesos, bueno, ha tenido una eficiencia tremenda, por lo menos los números que viene dando Fausto Romeo del organismo más activo de los gremios, ¿no? Y luego la iniciativa oficial, el grueso de la escolaridad en Venezuela, que hoy está sumamente alta porque la iniciativa privada se ha venido reduciendo del su máximo histórico de hace 6, 7 años, su máximo histórico que fue más o menos 23%, hay debate al respecto. A mí me daba 20%. Hoy estamos por debajo de su nivel histórico, que es el 16%. Estamos por debajo, de acuerdo a las cifras oficiales que se van coleando por ahí. Entonces, hoy la brecha cultural que se está generando es de dimensiones ciclópeas, ¿no? Y ciertamente para analizar esto, la infraestructura conceptual que ofrecieron Ramón y otros autores norteamericanos que vinieron trabajando el tema en los Estados Unidos y que se fue filtrando hacia Venezuela, bueno, mira, es de primera mano. Luego quiero decir que ciertamente, digamos, la presencia del CENDE tuvo momentos gloriosos, momentos de gran envergadura, sobre todo en su impacto en la opinión pública. ¿Qué es lo que yo hago? Si mi trabajo es construir la memoria educativa venezolana, yo lo hago con la información que tengo, básicamente con el impacto. Sí, yo aprecio el impacto público que tiene el tema educativo hoy, en los medios, en la documentación que me va llegando, fuentes primarias, secundarias, etcétera, todas esas cosas. Y ciertamente tuvo momentos, pero hoy también tiene mucha importancia el trabajo, quizás no tanto en el área educativa, por las razones que todos conocemos, lo mismo que está ocurriendo en la escuela de educación, lo mismo que está ocurriendo en casi todas las instituciones, en el pedagógico, que el tema educativo se ha contraído, se ha venido minimizando, bueno, por todas las razones que nosotros conocemos. Pero hoy, por ejemplo, el CENDE tiene en Carlos Aponte una persona que viene haciendo contribuciones formidables
para la comprensión de las misiones educativas, por ejemplo, que es el gran fenómeno. A partir del 2002, prácticamente uno puede decir que el sistema educativo escolar venezolano era un sistema misional. Sí. Y de ahí para adelante, en términos financieros, en términos de impacto público, todo eran las misiones. Y el trabajo de Carlos Aponte y un circuito de personalidades que estudian el tema, bueno, han venido dando unas construcciones bastante importantes que nos permiten entender estas, estas etapas que estamos viendo posmisionales y de liberalización del sistema educativo escolar. Lo mismo ahora, el mismo trabajo que han venido haciendo ese grupo sobre la juventud, y eso es un trabajo realmente esclarecedor de los grandes problemas que enfrenta la juventud venezolana para su incorporación a el sistema educativo escolar venezolano y para su permanencia en el territorio venezolano. Luego está también, hay una cosa muy importante, que es el trabajo que vienen haciendo el grupo de Carlos Walter bueno, yo ahorita mi memoria, un sociólogo entrañable, amigo mío de toda la vida, pero el nombre él y su esposa se me olvidan, ¿no? Que trabajan en el sector en el área de salud del CENDE, que venían trabajando el problema de la educación médica. Claro, más que documentalmente lo venían como discusión. Yo participé en algunas discusiones al respecto y el trabajo de María Elena Herrera sobre todo el asunto de la alimentación y el PAE, que son sumamente importantes. A personas como yo que he venido trabajando en proposiciones como Plan País sobre el problema de la alimentación en la escuela, los trabajos de María Elena y la fundación a la cual ella también está escrito, además del CENDE, bueno, han sido sumamente importantes. Y también quiero señalar que en el CENDE hay un gran aporte para la comprensión del marco general, del marco conceptual de eso que llamamos el contexto de la educación. Y hay dos personas que yo personalmente utilizo muchísimo sus documentos en el tipo de trabajo que estoy haciendo yo en este momento, que estamos reconstruyendo todo lo que hemos venido haciendo en 20 años de trabajo en la memoria educativa, que es Carlos Mascareño y Nelly Arena, con sus trabajos sobre la gestión y la política pública. Carlos en la infraestructura conceptual y Nelly en los estudios que ha venido publicando en las revistas latinoamericanas sobre el desarrollo real de la política pública en Venezuela. Y ha sido muy importante porque siempre ellos han venido trabajando con mucha delicadeza y con mucha comprensión del tema. El tema educativo es inexplicable el estado de la educación en Venezuela sin considerar que la Constitución dijo que esto era un Estado federal y por ende una educación descentralizada, regionalizada, localizada, y la realidad ha sido una recentralización como nunca habíamos conocido. Bueno, entonces, la Constitución sanciona la autonomía, que es una forma de cesión de poder a las instituciones locales, etcétera. Bueno, un proceso de descomposición de la autonomía que existía. Entonces, eso es muy importante porque los dos trabajos de Nelly y de Carlos, ellos le dan a uno una comprensión bastante importante de esa enorme contradicción que hoy marca el paso del desarrollo de la educación real que tenemos en el momento antes y después de la pandemia. Porque uno de los grandes problemas que ha ocurrido con la pandemia es que no se ha confiado en el aporte que puede hacer las instituciones escolares
para la lucha por la salud pública, como además fue una larga tradición en la Venezuela que ha sufrido los embates de epidemias y pandemias en el pasado y que siempre en educación le hace a Gabaldón como él atacó lo que le tocó atacar utilizando la estructura que había en el momento. Y hoy se ha desestimado una estructura mucho más grande, mucho más colocada en los resquicios más lejanos del país. Se ha desestimado la utilización de la educación para combatir esta pandemia que nos está devorando, ¿no? Bueno, no, gracias. Ahora yo felicito a Mabel, realmente ha hecho un manejo primoroso de los documentos y como siempre ha sabido colocar en su centro de atención los grandes asuntos que conmueven el desarrollo real de la educación que tenemos y que pudiéramos haber tenido, siempre puede ser mejor según ella ha decidido que es una marca de fábrica del CENTE, es la idea del cambio, la idea de el disgusto con las realidades que ofrece el país y el mundo, y que, bueno, el CENTE siempre ha estado a la orden de las posibilidades de un cambio favorable, un cambio a la mejora, no un cambio para el atraso, como ciertamente estamos viviendo. Si a mí me preguntan cuál es la tendencia más importante que tiene el sistema educativo escolar venezolano, es su regreso al siglo XIX y mucho más en las universidades que estamos. No tenemos una caracterización de que se llaman los colegios federales o los colegios. Bueno, resulta que la idea matriz, lo que tenían los que dirigen la educación en Venezuela en la cabeza era la educación del siglo XIX, pre a la construcción del ministerio, ¿no? Pre a la construcción en 1882. Entonces, bueno, ya me puse muy largo, como suele ser a veces costumbre, y disculpen largo, y felicito de verdad a Mabel por su importante, y sobre todo en las condiciones en que la hizo, con ese energúmeno bueno, que nos ha hecho sufrir tanto en la Universidad Central de Venezuela. Chévere. Muchas gracias a Luis Bravo, y disculpen que mi labor como moderador ha sido también accidentada. Pero bueno, voy a seguir la actitud que tuvo Mabel de no prestarle atención a las dificultades y superarlas. Coincido con Luis en las felicitaciones a Mabel por la disertación que nos hizo, y abrimos ahorita el abanico para que las personas que estén interesadas formulen las preguntas que a bien tengan hacer. Mientras tanto, voy a aprovechar la condición de moderador para hacer una observación que me parece importante. En agosto del 2020, el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, señala que la pandemia significa el impacto más grave sobre las políticas educativas a nivel mundial. La amenaza y los riesgos que supone la suspensión de las actividades, sobre todo los sistemas escolares, y sobre las políticas de masificación de la educación, en virtud de las franjas de debilidades que se observan en distintos países, es el atisbo de una crisis que impactará a todos los sistemas educativos. Nosotros hemos venido trabajando y estudiando este tema, Mabel, y nos llamó poderosamente la atención que todos los resultados revelan que hay una caída en el apresto escolar con motivo de la suspensión. En los estados de la OCDE, donde evidentemente hay condiciones de infraestructura más idóneas para el manejo de estas tecnologías,
y particularmente en los Estados Unidos, donde el uso del dato es un recurso muy apreciado socialmente para poder registrar el comportamiento social en todos y cada uno de los planos del quehacer humano, uno encuentra, y se encuentran investigaciones muy significativas, como previo a la caída previo a la suspensión de las actividades, suspensión de las actividades y reincorporación de los niños y niñas a los planteles, la caída es sensible en todos los centros educativos, siendo más aguda en los centros educativos de los afrodescendientes y de los latinos. En Colombia, por ejemplo, también esa realidad se reproduce y es más ostensible la diferencia en las zonas rurales que urbanas. Es decir, este drama del caos, del impacto que tiene la pandemia ha sido exuberante y va a ser objeto de repercusiones muy negativas sobre la reincorporación de los niños más afectados y los adolescentes más que han sido excluidos. De manera tal que es muy probable que las políticas públicas en los estados nacionales estarán concentradas fundamentalmente a atender esa diferencia que se está registrando producto de la pandemia. Si mal no recuerdo, el retraso de América Latina era considerable incorporación y como para cerrar este comentario, en el caso argentino, donde hoy me encuentro, en Buenos Aires, hubo una disputa política entre las autoridades de la comunidad de la ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el resto de las provincias, porque mientras en la provincia de Buenos Aires, controlada por el kirchnerismo, suspendieron las actividades, en la provincia, en la ciudad de capital, incorporaron a los niños y niñas a las clases en febrero de este año, porque la incidencia de contaminación fue muy reducida, era comprobada que era muy reducida en las escuelas. Lo cierto es que recientemente, hace 3-4 semanas, se reincorporaron los planteles de las provincias, es decir, hay un gap cada vez muy sostenido entre incorporación, inclusive al interior de los propios estados nacionales. ¿Qué decir de la realidad venezolana? La realidad venezolana es un valle de lágrimas, solamente por las dificultades de servicio que se reproducen y que no voy a hacer más comentarios porque es público y notorio, sino por las distorsiones registradas en el sistema. Cuando uno ha estado, así que en mi comentario inicial es señalar que el gap que produce la pandemia es común en todos los estados y es más acentuado, obviamente, en los estados donde las diferencias sociales son más groseras. Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú has planteado, incluso lo planteé ahí. Y una de las cosas que me llama la atención y me pone a dudar de la potencialidad de las TIC en el proceso educativo, o a lo mejor fue las pandemias, eso es algo que tendremos que estudiar, o a lo mejor fue la pandemia, es que en primer lugar el rendimiento estudiantil bajó en todos los niveles, posgrado, desde posgrado hasta primer grado. O sea que, porque tú puedes decir en primer grado, en bachillerato y todo, fue porque hay menos autonomía para manejar procesos educativos a distancia. Pero resulta que en los posgrados, nosotros en los posgrados y los profesores de la educación universitaria han visto lo mismo. Y cuando lo que tú dices, la revisión internacional plantea la misma cosa. Entonces, lo que uno no sabe es hasta qué punto eso está asociado al uso de la tecnología o a las condiciones de la pandemia. Ahora, una de las cosas que es clara y de sumo cuidado para todos los que hagamos planificación y diseño de políticas públicas es que este proceso, o sea, la incorporación de tecnologías como nos obligó la pandemia a la educación, es sumamente peligroso y sumamente riesgoso en términos de desigualdad y en términos de calidad. O sea,
bueno, como lo tiene más de 7 años diciendo Stiglitz, la incorporación de estas tecnologías puede producir más pobreza y tiene una capacidad infinita de producir más desigualdad. Bueno, están abiertas las posibilidades, cualquier comentario, por favor, así que ya tenemos una audiencia extremadamente calificada, así que vamos a ver. Aquí hay una pregunta de Gladys Pulido, dice, en el marco mundial, en los centros de producción de conocimiento se hace mayor inversión, los niveles superiores de educación con miras a mantener ventajas en la generación de tecnología punta. En el caso de Venezuela, un rediseño de política educativa debería concentrar su atención en los niveles básicos o superiores. Mira, yo soy de las personas que piensan que la educación debe tener atención en todo. Ahora, evidentemente, y una de las cosas que son muy importantes que demostró la pandemia es justamente por el proceso de autonomía del aprendiz, estudiante, y de la función de la instancia educativa, del nivel educativo, es que hay las diferencias de funciones, la diferencialidad de funciones. Por ejemplo, si tú lees todos los trabajos de Deloitte, y todos los trabajos que te comentan sobre las universidades y la educación de posgrado, ninguno en absoluto dejan de remarcar y enfatizar la gran importancia que tuvo las universidades en todo el proceso de tratamientos, protocolos clínicos y indudablemente en la producción de la vacuna y la fabricación de la vacuna. Incluso yo he conseguido trabajos donde dicen que el nivel de posgrado en las universidades tiene que empezar a cambiar y empezar a pensar en competitividad, que es importante que empiecen a trabajar en procesos de competitividad en el mercado. Habida cuenta que la mayoría de la investigación en una sociedad de conocimiento, todos sabemos que está en las universidades. Ahora, eso te da una idea de que hay una especialización social y productiva de los posgrados y que hay una expectativa sobre los posgrados y que hay una idea de cómo pero también hay una idea de los posgrados en materia de asignación financiera. Ese tipo de actividades que sean competitivas y que trabajen, ellos los hace más autónomos y les permite mayor vida propia. No así una educación básica, y mucho menos la educación básica de primaria, donde el Estado o los padres y los padres en la educación privada tienen que dedicarse a esos niños que realmente son consumidores de procesos educativos, pero es muy poco lo que van a retribuir a la sociedad. O sea, lo que van a retribuir a la sociedad es a largo plazo, muy a largo plazo. Entonces yo creo que esa es otra cosa que debiéramos discutir a fondo, porque una cosa es la actividad universitaria y la expectativa que tiene uno sobre los resultados y los nuevos conocimientos que pueden producirse en cada nivel, y que la pandemia lo demostró claramente con todo lo que es la vacuna, la producción de la vacuna. O sea, todo el proceso de la vacuna es un ejemplo claro de una nueva participación de la sociedad. Incluso hay autores como los consultores de Deloitte que te dicen que son las universidades y son los posgrados los que deben llevar los análisis de tendencia y los análisis de estadística de lo que está sucediendo, habida cuenta de que en un mundo tan cambiante y tan veloz, que no sabemos cómo funciona, y la construcción es necesario tener un control, una vigilancia sobre tendencias y escenarios y construcción constante de escenarios para ver cómo va a actuar uno cuando detone una situación como fue la pandemia. Luis, ¿qué tienes un comentario sobre la pregunta? Porque me parece bastante relevante. No, bueno, mira, realmente lo que se está discutiendo son los temas. Lo que yo quiero señalar es que es muy difícil ahorita identificar las diferencias
en el rendimiento de la educación en general, hacer estudios diferenciados, porque no hay información desde el 2015, o sea, perdón, no es que no haya información, sino hay una información oficial, que es la que va el piso sobre el cual nos solemos montar los que trabajamos en este medio, ¿no? No hay la memoria y cuenta, no hay los boletines de OPSU como Carmen García Aguadilla lo puede sufrir la actualidad. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es el trabajo, la gente de la católica, lo que tenemos, lo que producen los gremios, lo que produce los trabajos que se van haciendo de los héroes que están estudiando y haciendo tesis en los posgrados, etcétera, ¿no? Tenemos un cuerpo difícil, porque ahora, realmente yo personalmente, con la información que tengo y lo que voy pescando por ahí para hacer mi propio informe ahorita que publicaré en febrero, informe cuantitativo sobre el estado de la educación, el problema más grave, Mabel, no está en la transferencia entre la básica, la media o entre la media y la universidad. ¿Por qué? Porque el problema que venimos arrastrando desde el 2002 y aún antes es el problema del acceso, es decir, el primer grado. Es decir, el desarrollo que ha ocurrido del preescolar y la carencia de instituciones de educación básica que venimos arrastrando desde la mitad del gobierno de Caldera, más o menos. No, perdón, antes, sí, antes no se construían escuelas en Venezuela, se empezaron a construir precisamente en la mitad con la llegada con el Ministerio de Planificación, que se puso muy duro para que se construyeran escuelas, pero de resto, es decir, lo cierto es que la oferta física para la incorporación de los muchachos no hay en la educación básica. Entonces, el gran problema está en la entrada al primer grado. Sigue siendo, ahora yo no tengo, eso yo lo puedo decir hasta el año 2015, que tengo la información, y es clarito, no hay, o sea, hay problemas de transferencia, pero son mucho menores como los del primer grado, hasta un punto que hay una sobrepoblación del preescolar, de muchachos de fuera de la edad, etcétera. Y yo me imagino que ahorita eso se debe haber agudizado, porque además tenemos un problemón, cierre de escuelas privadas y la cancelación de la iniciativa oficial gruesa, donde está el grueso de la población, el cierre de la escuela, el cierre de la institucionalización de básica, bueno, oculta bajo la alfombra pues de la educación en casa y la incorporación de la familia como agente. Todas esas cosas, pero que lo concreto, que en Venezuela se cerró la escuela. Entonces debe ser devastador, devastadores los números del primer grado, que ya venían muy mal. Es decir, venían primero, segundo, tercero, luego engrosaba de nuevo y continuaba relativamente bien hasta el quinto grado de educación básica. Pero yo no sé, la verdad, yo no puedo tener, porque los trabajos de la UCAP no tienen ese refinamiento de ver dónde están los problemas, pues, ¿no? Ellos nos dicen con claridad algunas cosas, pero esas que son tan sensibles como para saber dónde radican el grueso de los problemas, ellos nos dicen que hay una brecha gigantesca entre un sector de élite de la educación privada. Sector de élite, no toda la educación privada, porque las escuelitas, muchas escuelas están cerradas, según dice ANDIEP, que es la organización que ordena eso. Dio una cifra que produce escalofrío, casi como 40 escuelas en el circuito que ellos dominan de su inscripción. A mí me asustó. Imagínate tú lo que puede estar ocurriendo
en el espacio de la orilla del sistema educativo escolar venezolano en términos de cierre de la institución, es decir, de la ausencia de oportunidad de estudio de los venezolanos. Ay, mira, hay un caso tremendo que también un indicador. La cantidad de muchachos que en Apure estudian fuera, que estudian de Guadalito para allá, que se van. El caso de los 17.000 inscritos en la zona en Táchira y la escolarización de los guajiros, de la etnia guajira y las otras etnias se está produciendo en Colombia. Se está masivamente en Colombia. Eso es un indicador, ese es un indicador tremendo también de eso. Sí, los datos que aparecen por ahí son ciertos. Ok, muchas gracias, Luis. Oye, Mariano tiene dos preguntas, dos comentarios o apreciaciones. La primera se la dirige a Mabel. Dice, la escuela y el docente siguen siendo vitales para la lucha contra las desigualdades sociales, y sea mediante la virtualidad o en situaciones presenciales, el desempeño del docente es lo más importante, independientemente de las plataformas tecnológicas que se utilicen. Por eso hay que centrar la prioridad en políticas públicas, en la mejora de la formación docente y en el apoyo a los docentes actualmente en servicio. ¿Qué opinas, Mabel, sobre el tema? Mira, fíjate una cosa. En primer lugar, con relación a la observación de Luis, y ya te contesto, Mariano. En primer lugar, a la observación de Luis. Yo creo que nosotros estamos hablando del sistema educativo, pero tenemos que pensar que este es un país que tiene un PIB en negativo desde hace más de 7 años. Entonces, una de las cosas que a uno le impresiona, aunque no hayan datos, cuando uno consigue ciertas cosas, es observar cómo durante 50 años el gasto educativo dentro del presupuesto nacional estaba en el puesto 20 y del año 14 en adelante tú empiezas a ver que el gasto educativo baja al puesto 14, al puesto 16, al puesto 13 incluso. Lo que te habla de un proceso de voluntad, un buen proceso de voluntad de los organismos del Estado. De no financiar y encarar el proceso de caída, de desmantelamiento de la institución educativa y el de averiguar por qué todo el proceso de no matriculación de esos niños, porque puede ser que no estén en el país, que se han ido con la diáspora, pero también puede ser que estén en todos los barrios del país creciendo de forma salvaje. Eso es algo que a nadie pareciera que a las políticas no le preocupa. Pero una de las cosas que yo quiero decir es que en este nuevo tablero de juego que nos está poniendo el mundo, con nuevas tecnologías y con nuevos trabajos, una de las cosas que yo pienso es que tenemos que pensar que, por ejemplo, en las universidades y en los institutos de posgrado, la necesidad de nosotros tener unas ideas más de producción y de venta de servicios es indispensable. Y tenemos que tener una relación y una vinculación con el sector productivo de servicios, de servicios y de bienes. Es importante, no solamente como sociedad de conocimiento y de información, sino también como una manera de seguir progresando y seguir trabajando, porque no podemos, tenemos autonomía, pero una de las cosas que nos ha demostrado estos 20 años es que tenemos que tener una autonomía más fuerte desde el punto de vista de captura de recursos. Eso es yo, por supuesto, la educación, considero que el Estado, el contrato social del Estado venezolano es la educación hasta educación media, y eso lo tiene que cumplir. Y considero que es importantísimo porque desde los años 2000 se sabe que sin educación media nosotros no podemos echar para adelante, ningún país echa para adelante. Con relación a la pregunta de Mariano, mira, 100% de acuerdo.
la educación es el docente. Bien sea que el docente sea un tutor, bien sea que el docente sea una persona que replique contenido, bien sea que el docente sea realmente un tipo, una persona que aflore, que ayude a madurar, a aflorar, a sacar todas las habilidades y las capacidades que tiene el individuo. La educación es el docente. Ahora bien, ese docente ahora se le complica la vida porque tiene que manejar recursos, porque tiene que tener una computadora, porque tiene que tener una cantidad de cosas, y no podemos pensar que eso es un compromiso del docente. O sea, tenemos que pensar que parte de esa transferencia económica del Estado es dotar bien ese docente y previamente haberlo formado para que pueda utilizar todas estas nuevas tecnologías. La tecnología sola no hace la educación. Yo de eso estoy convencida. Tú puedes tener la mejor... Y de hecho te voy a decir una cosa, pongamos un ejemplo. Las caimanitas, las canaimitas. Las canaimitas, incluso algunas fueran de excelente factura. Otras han bajado de calidad. Pero el hecho de que hayamos tenido canaimitas sin una buena entrenamiento de los docentes no significa una mejora de la educación en ningún sentido. Entonces yo apoyo lo que dice Mariano. El centro de la educación es un buen docente y un buen director. Perfecto. Escribe por acá a Toisa Martínez, quien saludo, en muchos aspectos. ¿Cuál debería ser a mediado y largo plazo las pautas para las políticas públicas educativas que superan las diversas carencias que se han acentuado con la pandemia, como una desigualdad en el acceso a la educación, en el alfabetismo mediático y la depravada precarización de las condiciones laborales de los docentes, así como el declive total del acceso y permanencia en todo el sistema escolar? Mira, es una pregunta muy difícil y una pregunta que me la hice mucho. Evidentemente, una de las cosas que yo quise mostrar aquí es que nos cambió el tablero y que donde estamos parados y estamos jugando es muy distinto al tablero que teníamos en el año 2000. Y que es necesario, si queremos ser un país con gente formada y con talento formado, que tenemos que pensar en un mundo con un ambiente tecnológico y un ecosistema tecnológico absolutamente distinto al que nosotros pensamos hasta el año 2005, incluso hasta el que pensamos en los planes de educación país. La pandemia lo demostró así, aun cuando no tengamos pandemia. Ahora bien, uno de los problemas que yo veo en todas esas rubros que me pregunta es por dónde empezar. Porque, por ejemplo, a mi modo de ver, el programa de formación docente y el programa de mejoramiento docente, el programa de dotación de dispositivos es fundamental. O sea, porque uno de los problemas que tú tienes, mira, tú ahorita hablas con los liceos, vas a las escuelas y todo, y la presencia de los docentes no llega al 50% en cada escuela, a veces hasta el 10%. Entonces, puede que tú abras la escuela con 4 profesores y una directora, pero no, con eso no se puede llevar una vida escolar. Nosotros no podemos seguir con el sistema de que como no tenemos docentes y el Estado se siente culpable porque no puede dar docentes, exonerar a los estudiantes o ayudarlos a pasar y ponerles exámenes, repetir 7 veces o ayudarlos a pasar para que termine porque la culpa es del Estado que le está violando el derecho educativo y el derecho a proseguir y el derecho a acceder a un trabajo. O sea, nos estamos engañando. Esto es un proceso educativo lleno de fraude, lleno de estafa. Entonces yo creo, ¿cómo hacerlo? Mira, no sé, porque a todas estas, uno de los problemas graves de toda esta situación es que realmente estamos en una situación económica bien deteriorada.
Entonces, yo sí creo que hay que hacerlo, hay que pensarlo, pero, por ejemplo, sin hablar del mantenimiento de la infraestructura, cuando tú ves la infraestructura, empezando por la Universidad Central, mira, eso son unas situaciones casi prácticamente de reconstrucción del país. En las escuelas hay que casi reconstruir el sistema la infraestructura del sistema educativo. Entonces, yo sí creo que de alguna manera eso hay que pensarlo, cómo hacerlo, cuáles son más prioritarias, cómo articular, cómo se consiguen otras personas que trabajen en eso. Son muchas cosas. Ahora, vuelvo y te digo, para mí, yo empiezo por el docente. Gracias, Mabel. Hay un comentario previo de Mariano dirigido a Luis Bravo sobre el tema de la disminución de la matrícula en primer grado. Él pregunta si puede deberse también a factores de cambio demográfico por la disminución en las tasas de natalidad. No sé qué dices al respecto, Luis. Claro, ese es un tema difícil. Yo nunca he tenido una explicación muy clara al respecto. Yo tengo un conjunto de hipótesis. La que funcionaba antes del año 99 era la idea de que se había producido, por efecto de la crisis, una recomposición de las migraciones. Es decir, ya no eran las migraciones campo, ciudad pequeña o pueblo, ciudad pequeña, gran ciudad, sino que habían cambiado un poco, por efecto de un fenómeno, regresar hacia lugares recónditos. Incluso yo graficaba eso con que alrededor de las ciudades y alrededor habían apareciendo conucos por todos lados. Eso que pasó en la carretera Caracas-La Guaira, eso ocurrió en todas las ciudades donde había gente que emigraba, que iba a esos lugares, se asentaba y ahí nacían los nuevos venezolanos, ¿no? Pues claro, yo tenía esa, y eso fue un fenómeno relativamente bien analizado. Otro es una cosa muy simple también. Aquí no se construyeron escuelas hasta la mitad del 74, 76, 77. Aquí no se construyeron escuelas. Aquí todo, durante el proceso de Caldera, todo el acento, el desarrollo de la gestión y la política pública iba al problema de la calidad, iba al problema de la formación del docente, todas esas cosas muy importantes todas, pero teníamos un asunto que tú tenías una población creciendo más o menos a 1.5 tal, y tú no estabas, y que estaba moviéndose en el país con una forma y no estabas atendiendo físicamente el asunto. Hay gente que dice que es que la escuela para el venezolano también fue perdiendo atractivo, etcétera, esas cosas. Y bueno, pero lo cierto es que si yo te aseguro que con los datos que yo tenía con la memoria del Ministerio de Educación, esos datos me decían que donde estaba el asunto era el primer grado. La hipótesis sobre las razones de eso, muy diversas y muy grandes, pero eso era una que nunca, yo fui muy criticado por eso, pero nunca fui refutado con eso. Leonardo, en una ocasión, Leonardo Carvajal señaló que yo estaba en la serie, tenía datos equivocados. Yo regresé de nuevo a eso y comprobé que no había ningún dato equivocado. Y si había a veces algún problema de digitación, eran en los extremos que no cambiaba el conjunto del número. Bueno, eso. Ahora, Mariano pide, claro, Mariano estaba en el circuito más pequeño del Plan País y ellos trabajaron sobre el asunto de las prioridades. Yo sostengo que la prioridad sería, por razones de todo tipo, la reconstrucción física, como lo señaló Mabel, la reconstrucción física de la educación en Venezuela, porque además sería una buena manera de reanimar la economía, porque
precisamente la construcción, en la construcción es un factor dinamizador del conjunto económico. Yo los escasos reales, y por supuesto, en segundo lugar, los salarios diferenciados para los docentes y para los directores y toda esa cosa, atar de nuevo el ingreso al trabajo hecho, Eso es terrible lo que estoy diciendo, porque hay una gran cantidad de gente que ya está jubilada, etcétera, pero yo creo que eso sería urgentísimamente hacer atractivo el trabajo con una remuneración razonable, y así podríamos seguir hasta más adelante. Sería muy largo decirlo. Bueno, muchas gracias a Luis por las preguntas. Y Mabel, quiere intervenir. Mira, en relación a la pregunta de Mariano, yo siempre he defendido la tesis de que desde 1980 los estudios de Fayad Kamel, un demógrafo y epidemiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, desde 1980 están anunciando y están viendo que cada vez el proceso de reducción de la tasa de natalidad en Venezuela era menor en cada censo. Entonces, eso, por supuesto, que eso significaba que la demanda de la educación fuera, la demanda de la educación en los primeros años, fuese menor y hubiese lo que se está dando en todas las sociedades jóvenes, un proceso de ralentización de la población, como un grave problema, porque entonces la población que iba a ser los mayores demandantes era la población de los años de secundaria, donde desde el punto donde la crisis educativa, falta de escuela, pensum malo, todo era más grave. Y aún sigue siendo la situación más grave en toda la cadena de niveles. Entonces, yo creo que esa situación se vio agravada por problemas de una baja de la tasa de natalidad. Ahora se ve sumamente agravada por la diáspora, porque Venezuela es un país que está emigrando con la familia, está emigrando hogares, que es un tema importante. Tercero, que el 50% de los migrantes están en edades fértiles, que es otro tema importante. O sea, es muchos venezolanos que están haciendo en otro país, o que no están haciendo, o que sus padres en edad fértil no quieren tener hijos porque están migrando en otro país. Entonces, eso disminuye. Pero indudablemente que eso no significa que haya bajado la natalidad como para no hacer escuela, ni disminuye que haya que hacer escuela. Lo que decía en ese momento la política demográfica, los indicadores que nos daban la política demográfica, era que teníamos que ser más refinados en los procesos de satisfacción de la demanda y más refinados en los problemas de formación docente, de los niveles docentes que requerían más profesionales. Es un tema que yo creo que es un tema que se van volviendo finos, que se van volviendo fuertes en la medida. Pero la situación ahorita es que yo creo que, mira, y el tema de los valores, el tema de los valores me preocupa muchísimo, porque aunque sea una población muy poca la que no quiere ir a la escuela porque no lo tiene, no valora la educación, es un tema de gran importancia, porque el futuro de esos niños puede ser perjudicar a los adultos y a ellos mismos. Muchas gracias, Mabel. Bueno, no tenemos más preguntas y ya estamos sobre la hora. Yo quisiera, si no tan inconveniente, concluir agradeciéndole a tanto a Mabel como a Luis la excelente participación que tuvieron. Lamentar que por razones de tiempo María Cristina no nos ha podido acompañar, pero sí, destacar que pese a las dificultades logramos tener una conversación muy ilustrativa sobre los
puntos más neurálgicos que supone la política, la implementación de políticas públicas en educación. Obviamente el panorama no es nada halagador, porque paradójicamente los que defienden al empleado, defienden al obrero, defienden al trabajador, han implementado un conjunto de políticas que ni la Escuela de Chicago ni los neoliberales más porosos o se hubieran atrevido a ejecutar. Y no solamente como resultado, como mal dicen, de las medidas del Departamento del Tesoro americano, sino producto de esta locura en la gestión de los recursos públicos, porque Venezuela vivió de 2008 al 2012 un ingreso petrolero, un caudal de recursos inusitado, ¿no?, en nuestra historia financiera, y hoy la situación es completamente injustificable. Y para las generaciones que vienen, es realmente una carga muy pesada de lo que le estamos cediendo. Sin embargo, yo tengo esperanzas fundadas no solamente en la ilusión, sino en la capacidad de resiliencia que tiene la población venezolana, no solamente dentro de Venezuela, sino en la diáspora. La capacidad de acción, de trabajo es impresionante. En este orden de ideas, estamos motorizando un proyecto para tratar de reinsertar en los sistemas universitarios a aquellos estudiantes que salieron del sistema por razones migratorias. Ese es un drama que se ve en todas las grandes ciudades de América Latina y de Europa. Nuestros jóvenes como delivery, haciéndose la vida porque les cambió o nos cambió toda la vida. Lo cierto es que, bueno, pese a las dificultades, yo creo que cuando las condiciones y el liderazgo venezolano, tanto el oficial como el opositor, piensan que esta estructura no tiene sentido porque cada vez vamos al pozo. Venezuela, el Producto Interno Bruto venezolano está por debajo de Haití. Esperemos que llegue un toque de cordura para que logremos resarcir tanto daño y recuperar las condiciones no solamente de educación, sino de salubridad y de servicio para toda la población. En este orden de ideas, aprovecho la oportunidad para invitarlos a la sesión de mañana a las 9:30, donde Jesús López, Urapagua Villegas y Coromoto Renault harán el tema del liderazgo transformador, un tema muy, muy pertinente por lo demás. Yo les agradezco a Carlos Walter, a Rosita Celi y a Loisa Orama la colaboración que tuvieron para esta sección. Disculpen las interrupciones que tuvimos para no presentarles los currículums tanto de Mabel como de Luis, pero como estamos en familia, permítanos esta concesión. Finalmente, un afectuoso saludo para todos y muchas gracias por habernos acompañado en esta sección. Buenos días y buenas tardes para los que están